Nacido en 1901 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y llegando a ser uno de los más recordados y célebres cineastas de la animación y el entretenimiento infantil, Walt Disney es recordado por muchas generaciones y hasta el día de hoy tiene un espacio en la fama de las personas honorables, honrosas e ingeniosas que llegaron a aportar mucho en materia de entretenimiento al mundo. Sin embargo, como cualquier otro mortal, en 1965 contrajo una enfermedad terminal. Un cáncer de pulmón acabó con su vida. Era la plenitud de su gloria. Se cuenta que meses antes de morir, llamó a su equipo, a todos sus administradores, y delegó la tarea de invertir todos los recursos, los millonarios recursos que este hombre tenía para buscarle solución a su muerte. Pidió que se cuidara su cadáver para que investigaran con él y tuviera la posibilidad de renacer. Sin embargo, como la Biblia lo enseña, no todo puede comenzar de nuevo. Sin embargo, cuando Dios interviene, cuando el Todopoderoso toca una vida, ésta puede recomenzar. Como lo veremos en este mensaje, conociendo de esta forma la crónica de un hombre nuevo. En el libro de Filemón, capítulo 1 y versículos 8 en adelante, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La epístola de Filemón, la más breve de las cartas, escrita por el apóstol Pablo, considerada por la literatura bíblica como una de las joyas más valiosas escritas en la literatura de ese género. Desvela la calidad y ternura humana del propio corazón del autor. Aún desde el punto de vista literario es considerada como lo mejor que ha salido de la pluma magistral del apóstol Pablo. Escrita desde Roma, estando en prisión por causa de Cristo entre el año 61 al 63 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo. Aparentemente se trata de una carta privada que concierne a Filemón, Onésimo y el mismo Pablo, pero por el número de personas involucradas, o sea, 7 en total, pareciera que el apóstol en efecto le interesa que el asunto fuese tratado en público. Un pastor, 2 discípulos, ambos convertidos a Cristo por el ministerio de Pablo. 2 realidades distintas, uno de buena posición económica, acaudalado, socialmente importante pero nacido de nuevo. El otro un esclavo fugitivo. La fuga de un esclavo era considerado un delito grave
era un atentado contra la propiedad privada. Un esclavo en términos financieros era considerado una inversión y por lo tanto tenía protección del sistema jurídico. El esclavo fugitivo era condenado a penas graves y quien lo escondiera era considerado también cómplice del delito. Pero el cuarto actor es Dios mismo, quien actúa por medio de Pablo para dar paso a una historia pocas veces contada. La resolución de un conflicto, una mala decisión, una equivocada determinación, cuestionando al sistema de valores socialmente establecido. Es la historia del perdón y de las oportunidades. La crónica de este hombre nuevo es necesario que la veamos en primera instancia tomando en cuenta su pasado, las marcas de ese pasado. ¿Se recuerdan ustedes que la esclavitud estaba esparcida en todo el Imperio Romano? Los esclavos constituían 1/3 de la población y era una parte aceptada de la vida. En el día de Pablo, la esclavitud virtualmente había oscurecido al trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores, músicos, maestros, artistas y otros más. Legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos. Y como tales podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados o tomar para pagar la deuda de su amo. Sus amos tenían poder ilimitado para castigarlos y algunas veces lo hacían severamente por las infracciones que cometían. No obstante, para el tiempo del Nuevo Testamento, la esclavitud estaba empezando a cambiar, dándose cuenta de que los esclavos contentos eran más productivos. Los amos tendían a tratarlos con mayor flexibilidad. No era raro que un amo le enseñara a un esclavo hasta un oficio, y algunos amos y esclavos se llegaban a conocer y eran amigos cercanos, mientras que aún no los reconocían como personas bajo la ley. El Senado romano en el año 20 después de Cristo otorgó a los esclavos acusados de crímenes el derecho de un juicio. También se volvió más común para los esclavos que se les otorgara su libertad. Algunos esclavos disfrutaban de un servicio muy favorable y lucrativo bajo sus amos y estaban en una mejor situación que la de muchos hombres libres porque tenían cuidado y provisión asegurada. Onésimo, el hombre de la historia, fugitivo por los delitos de robo y escaparse de la propiedad de su amo, se aventura probablemente hacia un destino incierto, pero seguramente con ansias de probar la libertad. Obligado a vivir en la clandestinidad y llevando en sus hombros una pesada carga de culpabilidad, emprende el viaje desde Colosas hasta Roma. Esas son las marcas del pasado de Onésimo. Probablemente viviendo en la desgracia, ocultándose cada día, sin tener claro lo que iba a hacer con él. Pero ahí andaba en su interior esas marcas deshonrosas del delito, del pecado, de la zozobra, de la desesperación y sin un futuro, sin una idea por la cual seguir. Sin embargo, la historia de esta bella carta de Filemón nos muestra que más allá aún del pasado triste y terrible de Onésimo, la gracia lo pudo alcanzar. Siendo un prófugo infeliz, con una vida tormentosa, seguramente vez tras vez se detenía a pensar si fue esa la mejor decisión. No lo alcanzó la justicia humana, sino que lo alcanzó la gracia. Porque la gracia no condena, la gracia brinda oportunidades. En la gracia hay amor sobreabundante. El perdón se puede alcanzar solo en la gracia. Mujer,
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10 y 11. Hay quienes acusan al pecador. Se imponen con el látigo implacable del juicio. Pero hay quienes le comparten el mensaje de vida y esperanza. Probablemente habría escuchado hablar de Pablo, ya que éste visitaba la casa donde él trabajaba. Una circunstancia no de orden casual, sino de absoluta intervención divina. Conoce más de cerca a Pablo y éste le presenta a Jesucristo. Lo discipula, lo ayuda a crecer en la fe. Onésimo nace de nuevo. El fugitivo encuentra el mejor destino. Sus pecados son perdonados e inicia un camino nuevo, una nueva vida. Porque habiendo nacido de nuevo, habiendo la gracia alcanzado a este hombre, ahora llega el momento de la restauración, porque en Cristo es posible ser restaurado. Acompañado por su pastor, Pablo, Onésimo se abre paso. La historia continúa escribiéndose. Ahora es el momento de la restauración. Transparentando la vida con su pastor, sale al descubierto su pasado. Un hecho delictivo carga sobre él. Es imposible obviarlo en la nueva vida. Antes bien, precisa abordarlo y resolverlo. No hay área de la vida que no deba rendirse a Cristo. Cualquiera sea su pasado, no intente esconderlo. Cualquiera sea su pasado, no intente esconderlo o pretender que el tiempo lo borrará y pasará al olvido. Es de buen testimonio resolver desde la nueva vida las faltas, delitos y pecados. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, le decía Pablo a Filemón en el versículo 11. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, continúa diciendo en el versículo 18. Es decir, es fugitivo y ladrón. Pero ahora alcanzado por Cristo, estos delitos son perdonados, pero a la vez se constituyen en agenda del discipulado, del cuidado pastoral, de lo espiritual a lo legal. El mejor espacio para dirimir los conflictos es en el tribunal de Cristo. Si bien es una expresión de la salud espiritual, la vida cristiana no se resume al templo y los días de congregarse. Debe irradiar en todas las esferas: familia, trabajo, vida pública, honorabilidad, economía, relaciones pasadas y presentes, hoja de vida legal y laboral. No hay excepción. Todas esas áreas las redime Cristo. Porque como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En conclusión, somos fruto de la gracia, que es un milagro en la historia. La gracia nos alcanzó. El nuevo nacimiento necesariamente trae consigo el goce de la plena restauración. Pero no olvide que Dios restaura. Restaura la iglesia, restaura a sus miembros. Y todos tienen el deber ineludible de caminar con aquellos que renacen, porque la iglesia acompaña en el proceso de restauración. Mientras tanto,
los restaurados también dan testimonio de esta restauración. Es una agenda amplia y desafiante, porque en Cristo, en efecto, es posible una nueva vida.